3 veces. No creas lo que te dicen tus ojos. Todo lo que muestran es limitación. Mira con tu entendimiento. Encuentra lo que ya sabes y verás la forma de volar. Richard Bach. Me llamo Sonia y tengo 42 años. Me casé hace 14 años con Horacio Villafaña y tenemos 2 hijas, Lupita de 12 y Valeria de 8. Me dedico a la docencia. Soy maestra universitaria en Durango, donde nací, donde siempre he vivido. Mi esposo es originario de Toluca y llegó a estas tierras desde que era un niño, traído por su padre, quien era ingeniero en minas. Su hijo estudió medicina y se especializó en ginecología. Esta historia que te cuento puede parecer de ensueño, una familia típica y normal donde el hombre y la mujer procrean sus retoños y son felices por siempre. Pero no. Debajo de esta inocente descripción están ocultos escabrosos secretos de familia. Empezando por mis celos enfermizos que detonan escenas demoníacas debido a que pierdo el control y abuso del amor de mi marido, incluso en presencia de mis hijas. Hay otros más y los relataré para de una vez por todas vaciar este costal lleno de miseria emocional que carcome mis entrañas y me enferma de la mente y del corazón. Esa historia de secretos familiares es la historia de Gabriel Barrón, mi padre, un hombre guapísimo y culto, hijo de una familia de hacendados arraigados en Durango y provenientes de Sonora. Con el paso de los años, los Barrón se hicieron querer por toda la región como empresarios ganaderos y agrícolas, reconocidos por el buen trato a sus trabajadores y adquirieron alcurnia y prestigio. Mi padre era su primogénito y lo mandaron a estudiar al extranjero. Estudió Derecho en la capital del país para luego irse a hacer un posgrado en Harvard y después un par de diplomados en Londres y en Madrid. Cuenta que era el soltero más guapo y codiciado en sus años mozos, culto, decente, de abolengo y además guapo. ¿Qué más se podía pedir como mujer? Eso repite mi madre, Fabiana Casas, cuando nos sentamos juntas en la terraza de su casa a platicar. Mi madre cayó de rodillas ante semejantes virtudes y se sintió afortunada al ser la elegida por Gabriel Barrón para preservar su linaje y formar con ella una familia ejemplar. Nací justo a los 9 meses después de su boda, primogénita mujer y además la consentida de papá. Mis recuerdos de infancia tienen que ver con visitas a Disney montadas sobre los hombros de mi padre. Hay fotografías que dan fe de eso, cientos de fotografías donde la familia perfecta se manifiesta. Nosotros 3 viajando por el mundo y yo, su niña adorada, con gorros de Mimí o del Pato Donald y muñecas que movían los ojos y sacudían la cabeza al apretarles un botón en la panza. Juguetes, viajes, dulces, todo lo que una niña puede pedir de unos padres. Y sobre todo un papá juguetón y protector que me acompañaba a la escuela cada mañana. Nació mi hermano Jaime, 2 años después que yo, y vino a ponerle sabor a la convivencia. Pues me encantaba pelear con él para que me empujara o me agrediera, y entonces yo llamaba a papá con voz quejosa para que llegara en mi rescate y le diera un coscorrón a mi Jaime. Eres el hombre y debes proteger y cuidar a tu hermana, sentenciaba papá, mientras yo, con una sonrisa pícara, me abrazaba a su cuello. Repito, aquí la historia es esplendorosa, como la que describí al inicio de mi relato. Una mujer y un hombre que procrean 2 hermosos hijos y que aparentan ser felices para siempre. Pero no, mamá también guardaba sus secretos. La primera sospecha llegó a tocar el corazón de mi madre cuando encontró una nota en un saco de papá que decía: noches sin ti no son noches. La nota iba firmada solo por unas iniciales, MS. Guardó la nota y esperó una oportunidad adecuada para hablar con mi padre al respecto. Mi papá le dijo que no tenía idea, que tal vez alguien en el despacho usó su saco por equivocación y dejó eso ahí. Para ese entonces el despacho de abogados que mi padre estableció con un compañero de universidad ya se había posicionado como uno de los mejores del estado y le iba económicamente muy bien. Vivíamos en una casa con lujos, choferes y nanas. Y aquí va la historia 1, la nana Martina. Martina era una mujer de 25 años que llegó a la casa recomendada por una amiga de mi madre. Venía de Guadalajara y necesitaba empleo. Y como había estudiado un poco de pedagogía, mi madre tuvo la ocurrencia de contratarla como nana de mi hermano Jaime. Además de estar al pendiente de escuela y travesuras, le ayudaba con las tareas y lo cuidaba cuando mis padres salían de viaje.
Yo tuve otra nana que se llamaba Josefa, pero ella era una mujer mayor, rondaba los 55 y tenía muchos años trabajando para la familia de mi padre, así que de Josefa solo tengo buenos recuerdos. Regresemos a Martina. Mi padre siempre fue bueno con sus empleados. Sin embargo, con Martina de pronto comenzó a tener muchas consideraciones, como decirle a mi madre que le comprara ropa cuando iban a San Antonio, Texas, o comprarle regalos especiales en su cumpleaños. Nosotros pequeños y mi madre segura de ser la señora Barrón. Nada que temer. Mi padre era un hombre ejemplar y amaba a sus hijos. Cuando mi madre narra esta parte de la historia familiar, inevitablemente se siente estúpida, porque recuerda muchas señales que no vio, indicios de que algo sucedía y que ignoró, tal vez por el amor desmesurado hacia mi padre, o tal vez por sus temores internos de romper su burbuja de cristal en donde habitaba con su familia feliz. Pero 2 años después, intempestivamente Martín entró al salón donde mi madre leía y le dijo: «Señora, estoy embarazada y su esposo es el padre de mi hijo». Así de directo y breve y contundente fue el discurso de la nana Martina que hizo que mi madre cayera en el hospital con una depresión fulminante. La nana Josefa tuvo que hacerse cargo de nosotros dos porque mamá comenzó a pasar días enteros encerrada en su habitación con las cortinas cerradas y tomando té de tila y antidepresivos. Perdimos a mamá un par de años y mi padre trató de suplir su ausencia abducida por el dolor de su traición y llevándonos a Disney y a comprarnos juguetes. La nana Martina se fue de regreso a Guadalajara con su robusto cheque expendido por el despacho marrón y cargando a su crío. Todo lo sucedido se fue enterrando bajo las alfombras de nuestra mansión, ahogándose en el fondo de la alberca y ocultándose entre las gardenias del inmenso jardín. Jaime y yo nunca supimos nada. Jaime lloró un par de semanas la ausencia de su nana y luego se acostumbró a Josefa, que además era más cariñosa y consentidora. Llegó el día en que mi madre salió de su depresión y abrió las ventanas y la puerta de su cuarto. Salió de la oscuridad, pero ya no fue la misma. La luz que emanaba de sus pupilas se había ensombrecido. No obstante, dignamente retomó su lugar de señora de la casa y comenzó a salir con mi padre otra vez a eventos y acompañarlo en sus viajes. Otra vez la familia feliz, y nosotros ya en la primaria, creciendo y convencidos día a día de que teníamos al mejor padre del mundo. Llegó el momento de contar la historia número 2. A mi padre le nació el amor por el tenis. Mis padres siempre fueron deportistas e iban a un club deportivo privado. Nosotros asistíamos a clases de natación y jugamos en los campos. Jaime jugaba fútbol y yo me divertía con mis amigas haciendo picnic en los jardines. Mi padre se metió a clases de tenis y resultó ser todo un campeón. Acumuló trofeos que ponían en el librero de su despacho y presumía con sus clientes. Mi madre intentó, pero no se le dio y decidió seguir haciendo sus ejercicios acostumbrados en el gimnasio y corría por las mañanas. Sin embargo, la nueva afición de mi padre los llevó por el mundo a ver torneos, desde el Abierto de Australia hasta el Roland Garros, desde pistas duras, de césped o ladrillo. Ahí iban los dos y mi madre, aunque no era muy fanática de ese deporte, lo acompañaba con entusiasmo. Y apareció Daniela Farías, una tenista uruguaya que llegó a dar clínicas de tenis al club deportivo de la ciudad. Mi padre se inscribió con ella e incluso participaron como compañeros de dobles en varios torneos del lugar. Se hizo una invitada cotidiana en las fiestas de casa. Mi madre se hizo su amiga y en varias ocasiones fueron juntas de compras a Estados Unidos. Daniela era una mujer de piernas de tenista. Las mostraba en el trabajo y en la calle. La recuerdo siempre con vestidos cortos que le permitían mostrar la dureza de sus muslos por todos lados, con una cabellera negra y lacia hasta la cintura, que cuando jugaba tenis amarraba con una cinta de color rojo. Hermosa a fin de cuentas. Mi madre la presentó y la recomendó con varias de sus amigas como profesora de tenis para sus hijos. A mí me dio un par de clases, pero desistí porque eso de pegarle una pelota nunca me ha llamado la atención y mi hermano Jaime tampoco le hizo mucho caso a la uruguaya y prefirió quedarse en su cancha jugando soccer. Y entonces comenzaron a llegar rumores a la casa, que mi padre era visto por todos lados con la uruguaya. Casi siempre eran rumores llevados por amigas o conocidas que también frecuentaban el club deportivo. Mi madre comenzó a acosar a mi padre con preguntas.
Mi memoria ya está más lúcida en este punto porque yo tenía 12 años y Jaime 10. Los escuché varias veces discutir en su habitación. Mi padre decía que era mentira, que solo era una amiga, que la gente tenía lengua de víbora y demás. Mi madre lloraba desconsolada y comenzó otra vez a encerrarse en su habitación con las cortinas cerradas. Médicos empezaron a desfilar por nuestra casa para administrarle medicamentos y tomarle la presión arterial. Mi padre decidió mandarla a Mazatlán, a una clínica de lujo a la orilla del mar, donde trataba pacientes con depresión y otros problemas emocionales. Josefa se quedó con nosotros, y aquí es donde cuento los recuerdos de los más dolorosos que conservo sobre mi padre, porque mientras mi madre estaba internada en la playa, mi hermano y yo vivimos como Daniela Farías. Día a día llegaba a nuestro hogar y se besuqueaba con mi papá por todos lados. Los descubrimos en la cocina, en el salón de té, junto a la alberca. Mi padre estaba enloquecido con esta mujer. Jaime y yo los veíamos, pero nos escondíamos y luego juntos llorábamos. Nunca le dijimos, papá, te vimos besándote con la tenista, porque creo que nos daba más vergüenza a nosotros que a él hablar del tema. Lo he platicado con mi hermano y Jaime coincide que era una manera de proteger a mamá, ocultándole la verdad porque sabíamos que se pondría más enferma y eso invadía de temor nuestros corazones de hijos. Pero la verdad salió a flote y mi madre volvió de la playa restablecida para encontrarse con la noticia de que tanto Josefa como Hilario, el chofer, querían su liquidación y dejar sus empleos. Cuando mi madre les preguntó sus razones, los dos dijeron lo mismo, que no estaban contentos con lo que sucedía en su ausencia y terminaron por confesar la conducta indecorosa de mi padre. Y aquí sucedió lo inesperado. Mi madre confrontó a un Gabriel Barrón enamorado que admitió todo y que además le dijo que se iba a vivir con Daniela a un departamento de lujo que había comprado en una colonia nueva de la ciudad. Mi madre le dijo que no le concedería el divorcio y lo vio partir quedándose otra vez sumergida en la oscuridad de su habitación. A Jaime lo mandaron a Irlanda en un internado y permaneció allá durante 3 años. Mi madre y yo lo visitábamos con frecuencia y el día de su graduación nos topamos con mi padre en Dublín. Asistió solo. Todos esos años mi padre me buscaba muy poco. Su niña consentida pasó a ser su responsabilidad de cada mes. Cuando salía con él a tomar un helado o a comer y hablábamos de todo, menos de su pareja y de mi mamá. Ese tema era prohibido. En Dublín se nos hizo raro haberlo visto solo y creíamos que lo había hecho por respeto a mi madre y a nosotros. Quiero pensar que en parte fue por eso, pero la realidad era que Daniel estaba en Uruguay dando a luz a su hija. Así es, el segundo de los hijos de mi padre fuera del matrimonio. Yo ya estaba por terminar el bachillerato y deseaba largarme lejos. Me incliné por los idiomas y me fui a Londres un par de años a estudiar letras inglesas. En Durango se quedó mi madre, que solo comenzó a salir de la habitación para meterse en el recién inaugurado casino de la ciudad. Se convirtió en una mujer callada, depresiva y ludópata. Jaime regresó de Irlanda y se fue después a Estados Unidos a estudiar. Mi hermana y yo optamos por poner tierra de por medio entre el dolor y nosotros. De lejos ardía menos el rencor en nuestras entrañas. Mi padre y su par de uruguayas, la madre y la hija, se instalaron en un departamento más amplio en una torre de condominios de lujo de la ciudad. Y volvió a suceder lo inesperado. Cuenta mi madre que una noche regresó del casino a la casa y al entrar en la penumbra del salón pudo distinguir una figura sentada en el sillón. Al encender las luces se sorprendió de ver a mi padre, con mangas de camisa remangadas y ojeras de día, y en voz tenue le dijo: Fabiana, perdóname, y se dejó caer de rodillas ante ella. Mi madre estaba superfacta y no supo si estaba siendo víctima de una alucinación provocada por las 5 vodkas que se tomó en el casino o si era una escena dramatizada producto de su mente adolorida. Pero no, Gabriel Barrón estaba arrodillado ante ella queriendo regresar al hogar y mi madre sucumbió a sus súplicas. No sé si por ese amor desmesurado e inconsciente o por venganza hacia la uruguaya o para recuperar la dignidad y reafirmar su sitio de catedral ante las capillas. Lo perdonó y mi papá regresó a casa y retomó las riendas de la familia. Ahí dio inicio a una etapa de mi vida de relativa paz. Jaime y yo volvíamos a casa en el verano y disfrutábamos de unos padres tranquilos que compartían la mesa y se tomaban otra vez de la mano cuando caminaban por la calle.
La uruguaya regresó a su país, donde después descubrimos que había dejado un amor inconcluso que se había reactivado cuando ella había viajado allá a dar la luz a la hija que tuvo con mi padre. Así que el gran abogado Barrón había recibido una sopa de su propia olla y había sido traído. Otra vez lo sucedido se volvió a ocultar debajo de las alfombras de la casa, entre los rincones del jardín y el sótano, como otro de los secretos de familia acumulados encima de montones de rencor y de desconfianza. Es tan fácil construir apariencias, estamos tan acostumbrados a hacerlo, que no es complicado fingir felicidad. Yo estaba por terminar la universidad en Londres y mi hermano regresó a México a estudiar administración a Monterrey, cuando la tercera historia tuvo lugar. Esta historia fue breve pero contundente. Sucedió en un viaje que mi padre hizo a Madrid con unos socios del despacho. La conoció en el lobby del hotel una mujer de Tampico que se encontraba haciendo turismo, de nombre Rosa, y trajo espinas a nuestras vidas. Los ahí presentes insisten que ella se le insinuó a mi padre, que no pudo evitar caer encima de semejantes caderas, voluptuosa, de labios carnosos y grandes dientes. Tenía una boca enorme y no quiero ni imaginar lo que le hizo a mi padre con ella. Demasiada información pasa por mi imaginación. Los dos vivieron una pasión de 2 semanas y regresaron a sus ciudades como si fueran unos extraños. Todo parecía que se había tratado de un simple devaneo, de un amor de turistas. Los dos casados, los dos en sus mundos, pero la tal Rosa se presentó en la casa un año después, divorciada y cargando un bebé al que llamó Gabriel y afirmando que era hijo de mi padre. Esta vez hubo análisis de ADN y resistencia de parte de mi padre para reconocer al niño. Sin embargo, los resultados favorecieron su paternidad y no le quedó de otra que ayudar a la mujer con la educación del niño. En medio de la historia 1, la 2 y la 3, tengo que contarles que esos hijos concebidos por mi padre con esas mujeres fueron creciendo y comenzaron a hacerse presentes en la casa. Carlos, el hijo de Martina, Madeline, la hija de la uruguaya, y Gabriel, el hijo de la de Tampico, buscaron a mi padre. Mi madre declarando con un tono mártir que los hijos qué culpa tenían. Los recibía y hasta les daba de comer y les compraba ropa para que luego entregárselos a sus respectivas madres. Todos crecimos, los rencores también. Yo nunca recuperé la relación amorosa que alguna vez tuve con mi padre. Siendo la primogénita, crecí sintiendo que los intrusos invadían mi espacio vital. Cuando llegué a tener contacto con los hijos de otras mujeres, algo en mis intestinos se endurecía. Tal vez era odio, decepción o una mezcla de ambos. Coraje, sentía mucho coraje. Mi madre se hizo adicta a las pastillas y creo que fue su manera de vivir y convivir con todo eso. Mi padre envejeció guapo y sigue guapo, exitoso, acumuló fortuna y reputación. Es tan fácil que un hombre sea reconocido como más hombre por tener muchas mujeres, mientras que a nosotros las mujeres, si tenemos varios hombres, nos llaman pirujas. Es injusto. Y aquí viene mi historia. Me volví celosa y posesiva. Tuve un par de relaciones amorosas plagadas de escenas de gritos e incluso agresiones verbales y físicas. Me volví obsesiva y absorbente con mis parejas. Soy insegura y en el fondo vivo con una angustia encajada en el pecho. Con eso vive mi esposo. Con eso viven mis hijos. Con esta angustia que me carcome y que me hace ser una mujer llena de resentimientos, que explota por cualquier cosa y que siente que el mundo es un lugar peligroso, lleno de gente que traiciona. No tengo amigas a las que quiera de verdad. Siempre estoy temerosa de que me traicionen o el primer gesto amable hacia mi marido, estallo en celos presagiando escenas posibles de infidelidad entre nosotros. Si me porto como una loca, vivo para trabajar. Mi trabajo como profesora de literatura y gramática en la universidad es mi espacio de fuga. Ahí solo existen las palabras y sentimientos que otros han expresado en libros que yo estudio, mientras mis propios sentimientos los tengo atorados por mi cuerpo entero. La otra noche, mientras tomaba un té de manzanilla y revisaba mis redes sociales, grité de coraje al ver que mi padre había subido a su Facebook fotografías de Madeline, su hija, la que tuvo con la uruguaya. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué es tan inconsciente para seguir lastimándonos así a mi madre y a sus verdaderos hijos? Mi esposo dice que no puedo decir eso, que todos somos sus hijos de verdad, que ninguno es de a mentiras. Sin embargo, a mí me ayuda a pensar que Jaime y yo somos sus hijos legítimos. Mi madre y él siguen juntos en Durango, en esa inmensa casa en la que sus nietos corren cada domingo.
Debajo de las alfombras siguen los secretos escondidos. Nunca se habla de lo que mi padre hizo. Allá en el jardín están ocultas para que nadie juzgue mal a mi papá y para que mi madre siga viviendo su farsa. Pero no, mi madre sigue tomando pastillas y mi padre envejeciendo guapo y distinguido. 3 veces lo perdonó mi madre, pero ¿cómo no caer rendida ante un hombre como él? Lo mismo me pasa a mí cuando a pesar de todo se acerca y me dice: Sonia, eres mi hija favorita, y sonríe. Y yo, por unos segundos le creo y me abrazo a su cuello. 3 veces repito su nombre y 3 veces le pido al cielo conceda paz a mi corazón y me libere de mis rencores, mis inseguridades y mis celos, porque ya no quiero una familia feliz en apariencia, sino de fondo, porque a pesar de todo es mi padre y no hay hombre más guapo que él sobre la faz de mi planeta.